Bienvenidos amigos una semana más a vuestro canal Manuel Díaz Vargas MDV. Como bien sabes, este es un lugar de encuentro, un lugar de tránsito para las letras, para los libros y los autores. Esta semana deseo saludar muy especialmente a nuestros amigos que nos están viendo en Estados Unidos, México, Argentina, Portugal y Reino Unido. Un fuerte saludo para vosotros. También os quiero comentar sobre el reto que lanzamos hace 2 semanas para conseguir los 150 suscriptores. Hace 2 semanas contábamos aproximadamente con unos 50 suscriptores. A fecha de hoy tenemos ya 80. Con lo cual creo que sí que lo vamos a poder conseguir, gracias a tu ayuda. Recuerda que nos habíamos puesto la fecha del 23 de abril, Día Internacional del Libro. Te sugiero que, si te parece bien, reenvíes este vídeo a otras personas que les pueda interesar la lectura y que les guste la literatura. De esta manera se suscriben y podremos llegar más fácilmente a esa meta que nos hemos propuesto. También te sugiero que dejes tus preguntas, comentarios, sugerencias en el canal. Y también que no abandones este vídeo hasta su conclusión, porque hasta el final me reservo alguna que otra sorpresa. Te recuerdo que fue don Pedro Calderón de la Barca el que dijo que la vida es un sueño. Por lo tanto, seguramente tanto tú como yo no seamos más que unos soñadores. Bueno, estamos ahora en nuestro espacio tomando un café con un libro. Esta semana voy a intentar seducirte para que leas esta novela, Misión Olvido. Su autora, María Dueñas, la afamada escritora del Tiempo entre costuras, un bestseller. Pero, ¿de qué trata Misión Olvido? Bueno, Misión Olvido trata de una historia de una mujer de 40 y tantos años, una mujer que es profesora, su nombre es Blanca Perea, y parece ser que tiene toda su vida ya con una placidez, con una quietud sana, en el sentido de que tiene un futuro seguro, los hijos son mayores. Sin embargo, todo eso salta por los aires en el momento que su matrimonio se rompe. En ese momento, Blanca Perea, la protagonista, piensa que es el momento adecuado de poner tierra de por medio para sanar las heridas. Pero os voy a leer un breve fragmento para que veáis cómo suenan las letras de esta escritora, de esta gran escritora, María Dueñas. Dice así: a pesar de lo desconcertante de mis palabras aquella mañana durante el desayuno, en cierta manera me sentía mejor después de haber hablado a Daniel sobre mí, descargada, más ligera, más en paz conmigo misma. Al contrario de lo que hasta entonces pensaba, exponer mi vida ante un extraño había resultado un tanto liberador. Quizá porque, a pesar de todo, mi fuerza cada vez iba a más. Quizá porque aquel extraño lo era cada vez menos. Una historia más introspectiva, más personal, más íntima en esta novela de nuestra escritora María Dueñas. Dejad por favor vuestros comentarios y opiniones sobre la novela aquí en este canal. Bueno, estamos ya en nuestro espacio Taller de Escritores. Para abrirlo voy a hacerlo mencionando una frase del gran Voltaire. Él dijo lo siguiente: una palabra mal colocada estropea hasta el más bello pensamiento. Es importante, ¿verdad? Es interesante esta frase. Hoy en Taller de Escritores voy a hablar acerca de la importancia de cuidar los diálogos que tejemos entre los protagonistas de nuestra obra. Vamos allá. Diálogos entre personajes. Estos deben sonar reales, creíbles, naturales. Para nada deben sonar impostados o artificiales, porque entonces se pierde esa comunión que tenemos con el lector. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate 2 muchachos jóvenes que están hablando de sus cosas, tomando un café en un bar, en una cafetería. Seguramente, con total seguridad, mejor dicho, hablarían de otra forma si estuviera alguno de ellos entrevistándose para un puesto de trabajo, ¿verdad? Otro ejemplo que te voy a poner. Te voy a mencionar el caso de una muchacha, una joven, que haya vivido 300 años atrás y que provenga de un entorno asiático. Sin lugar a dudas, ella se dirigiría a sus padres de una manera muy diferente a la forma en la que se dirigiría una chica joven, occidental, y en esta época a sus padres, ¿verdad?
Por eso es muy importante tener en cuenta una serie de factores cuando tejamos, cuando estamos escribiendo los diálogos de nuestros personajes. Así pues, te voy a dar 5 consejos que creo que te van a ser de utilidad a la hora de escribir esos diálogos entre tus personajes. Primer consejo: ten en cuenta la edad de los personajes. Segundo consejo: también ten en cuenta la personalidad con la cual has dotado a esos personajes. El tercer consejo sería que tuvieras en cuenta el sexo, si es hombre o mujer, de esas personas. El cuarto consejo sería de que tuvieras en cuenta el marco histórico, el nivel de cultura o de educación que tienen los personajes y naturalmente también a la cultura a la cual pertenecen, si son musulmanes, si son cristianos, etc. Por último, el quinto consejo es el siguiente: fíjate también el contexto en el cual se está produciendo esa conversación, ese diálogo. No es lo mismo una discusión entre un matrimonio que una distendida charla familiar un domingo de comida, por ejemplo. Esos factores nos pueden ayudar a que realmente nuestra novela, aparte de ser atrayente, suene creíble. Sobre todo, piensa en lo que nos dijo nuestro ilustre amigo al principio, Voltaire: una palabra mal colocada estropea hasta el más bello pensamiento. Estamos ahora, queridos amigos, ya en el último espacio de este vídeo, que es biografía y etimología de palabras. En biografía de autores os voy a hablar de una persona que era aventurero y a la par escritor. Escritor y aventurero, un 50% de cada. Os voy a hablar de una vida que fue muy intensa. Os voy a hablar ni más ni menos que de Mark Twain. Mark Twain nació un 30 de noviembre de 1835. Mark Twain, como decía anteriormente, nació en Missouri, Estados Unidos, y nos ha dejado grandes obras para la humanidad. Obras tales como Tom Sawyer, las aventuras de Tom Sawyer, mejor dicho. También nos ha dejado El diario de Eva, El príncipe y el mendigo, y otras muchas novelas que son muy interesantes. Casualmente, el año de su nacimiento, que fue en 1835, coincidió con la llegada del cometa Halley en la órbita de la Tierra. Este es un dato a tener en cuenta por algo que veréis más adelante. Pero, ¿cómo fue la infancia de Mark Twain? Vamos a verlo, y así lo conoceremos mejor. Mark Twain creció en el seno de una familia muy modesta en un pequeño pueblo ribereño al río Mississippi. Ese pueblo se llamaba Hannibal. A los 12 años de edad, él queda huérfano de padre y tiene que abandonar los estudios. Empieza entonces a trabajar como aprendiz en una imprenta de una editorial. Está allí trabajando y aprendiendo. Con el tiempo, cuando contaba tan solo 16 años de edad, ya publicaba ciertos artículos y notas periodísticas en un periódico local que era propiedad de un hermano mayor de él. Se llamaba Orion, su hermano. Pero naturalmente, como buen aventurero, quería probar aventura. Así que él decidió más adelante coger y probar suerte trabajando de minero, buscando oro y plata en las minas que había más al oeste. Bueno, buscó fortuna, como decía anteriormente, pero no tuvo mucho éxito. Así es de que él siguió trabajando como impresor en otras editoriales y en otras empresas, tales como en Nueva York, Filadelfia y otras ciudades. Antes de la Guerra de Secesión norteamericana, es decir, la guerra entre el norte y el sur, él se fija de que hay un trabajo que le puede interesar, y es el trabajo de piloto de los barcos de vapor que recorrían navegando el río Mississippi. Le parece interesante por 2 razones. Primero, porque está muy bien pagado, cobraban aproximadamente unos $250 al mes los pilotos de esos barcos, y la segunda razón es porque su espíritu aventurero se sentía bien, podía recorrer el río, conocer nuevas gentes, etc. Así es que se lo propone y se saca el título de piloto de barco de vapor. Como le va bien, con el tiempo convence a su hermano Henry para que trabaje también en uno de estos barcos. Pero ocurrió una cosa que realmente le marcó, y es de que con el tiempo su hermano, trabajando en uno de estos barcos, falleció en la explosión de uno de ellos. Ese barco a vapor se llamaba Pennsylvania y su hermano falleció en la explosión. A partir de entonces, Mark Twain siempre se culpó durante el resto de su vida del fallecimiento de su hermano. Lo curioso, y nota bien, es de que
Precisamente un mes antes, premonitoriamente, Mark Twain había presentido en sueños el fallecimiento de su propio hermano en una explosión en un barco a vapor. Curioso, ¿verdad? Bueno, una vez que estalla la Guerra Civil Norteamericana, la Guerra de Secesión, en 1861, restringen lo que es los barcos por el río Mississippi, y entonces él decide de que va a probar aventura de nuevo. Él se va y en 1862 empieza a trabajar de nuevo como reportero, como articulista para algunos periódicos. En 1865, y ahí es un punto de inflexión en la vida de Mark Twain, un semanario neoyorquino publica un cuento humorístico del autor que lo lanza, lo catapulta de forma vertiginosa a la fama. No os lo perdáis porque el título del cuento no tiene desperdicio. El cuento se titulaba La célebre rana saltadora del distrito de Calaveras. Como decía anteriormente, es un cuento con mucha ironía y con mucho humor, pero pegó y llegó de tal manera a la gente, a los norteamericanos, que él consiguió la fama rápidamente. Ya con esta fama, él empieza a trabajar de una manera más segura, más continuada, con mayor éxito, como periodista, y como tiene esa fama, en 1867 un periódico le propone financiarle un viaje por Europa y por Tierra Santa para que vaya escribiendo artículos de viajero, en las cuales explica sus experiencias, etcétera, etcétera. Así lo hace. En ese viaje conoció ni más ni menos que al que sería con el tiempo su futuro cuñado. Se llamaba Charles Langdon. En una tarde que estaban paseando y estaban pasando la tarde, le mostró una fotografía de su hermana Olivia. Según Mark Twain, fue amor a primera vista, y en sus memorias dice que no fue un flechazo, que aquello fue un verdadero cañonazo. Bueno, sin embargo, le costó conseguir que la hermana de Charles Langdon le diera el sí quiero, pues Olivia, que era como se llamaba, la primera vez que se le declaró, Mark Twain le dio calabazas, le dijo que no quería casarse con él. Él siguió insistiendo y por fin en 1870, a los 35 años de edad, contrajeron matrimonio. Su vida se iba asentando tanto en el plano laboral como también en el familiar. Sin embargo, sus opiniones críticas en contra del racismo, la esclavitud y temas sociales candentes de los Estados Unidos acabaron por truncar su carrera periodística. Sin embargo, tenía una gran ventaja, y es de que gracias al matrimonio con su mujer Olympia se le abrió un mundo nuevo, una puerta grande. Su familia, por parte de su esposa Olivia, eran gente muy rica, y además de estar bien posicionadas y tener tanto dinero, como anteriormente comentaba, también eran personas de mentalidad muy abierta, progresista y liberales. Entonces empezaron a presentarle una serie de escritores famosos a Mark Twain. Ahora él se centra más en sus escritos literarios y no tanto en el periodismo. Como se podía dedicar con más plenitud a sus trabajos literarios, consiguió con rapidez la fama y el éxito. Se le llegó a comparar con el Dickens norteamericano. Ahora os voy a explicar algunas de las anécdotas de la vida de Charles Dickens. Hay mucha gente que no sabe que Charles Dickens era un gran apasionado de la ciencia y de la tecnología, similar a otro contemporáneo de su época, que era Julio Verne en Francia. En este caso, Mark Twain era tan aficionado a la ciencia y a las tecnologías que llegó a patentar 3 inventos de su propia cosecha. Evidentemente no tuvo mucho éxito porque eran de escasa utilidad, pero eso nos da una muestra de cómo él creía en los avances tecnológicos. Otra anécdota que os voy a comentar es de que esa inquietud por los avances le hicieron invertir una auténtica fortuna en una máquina impresora para aquel tiempo revolucionaria, pero que al final no dio los frutos que él esperaba y se arruinó. Al arruinarse, tuvo que empezar a hacer una serie de giras por todo Estados Unidos, dando charlas, conferencias y escribiendo artículos irónicos y humorísticos que se le daban muy bien para recuperar algo de dinero. ¿Cómo fueron los últimos años de nuestro autor? Bueno, lamentablemente los últimos años de Mark Twain fueron unos años tristes y penosos. Se sumió en una grave depresión. ¿Por qué? Pues veréis, su hija mayor, Susie, murió cuando tenía 24 años de edad debido a una meningitis.
Su mujer, en 1904, también falleció. Por último, su hija pequeña Jane murió de un ataque epiléptico. Sin embargo, no todo eran desgracias. En 1907 se le concedió el título del doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. No obstante, como decía anteriormente, la vida ya de Mark Twain parecía carecer de sentido. No habían cosas que le alegraran, que le hicieran vivir con intensidad, con la misma intensidad que había vivido cuando era joven. Él, en 1909, Mark Twain dijo unas palabras que fueron premonitorias. Él dijo las siguientes palabras en ese año: vine al mundo con el cometa Halley en 1835, vuelve el próximo año y espero marcharme con él. El Todopoderoso ha dicho sin duda: ahora están aquí estos dos fenómenos inexplicables, vinieron juntos, juntos deben partir. ¡Ay! Lo espero con impaciencia. Esas fueron sus palabras. Su predicción se cumplió el 21 de abril de 1910. A las 6 de la tarde, Mark Twain muere de un infarto al corazón, a los 74 años de edad, un día antes del retorno del cometa Halley a la Tierra. Curioso, ¿verdad? Por cierto, me guardaba para vosotros un último comentario acerca de este escritor. Este escritor, Mark Twain, como todos les conocemos, realmente no se llamaba Mark Twain, era un seudónimo, con el cual firmaba sus obras desde 1863, que en Mississippi, Mark Twain era como se conocía coloquialmente a 2 brazas de profundidad, que era el mínimo necesario para poder navegar a través del río. Entonces, ¿cuál era su nombre? Pues su nombre real era Samuel Lagor Clemens. Curioso, ¿verdad? Por cierto, he comentado de que su vida estuvo muy entrelazada con el cometa Halley. ¿Te interesaría saber de dónde viene la palabra o el significado etimológico de la palabra cometa? Bien, cometa viene del griego y significa, o su pronunciación sería la palabra cometés, y su significado sería cabellera. Seguramente porque visto desde la Tierra se observa como un rastro luminoso de gases, que es la estela que va dejando ese cometa, la cual parece una cola de cabello, ¿verdad? Es curioso, ¿no? Bueno, queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado con él y simplemente me queda emplazaros a la próxima semana con el siguiente vídeo que espero que podáis ver. Antes de despedirme, os quiero pedir que dejéis vuestros comentarios, sugerencias, opiniones aquí en este canal para conseguir que sea un canal vivo e interactivo entre vosotros y un servidor. Por último, simplemente recordarte que fue don Calderón de la Barca el que dijo que la vida es un sueño y por lo tanto, posiblemente, lo más seguro es que tanto tú como yo no seamos más que unos soñadores. Gracias.